Les saluda su servidora, Madre Gabriela, misionera de Jesús y María, compartiendo el día de hoy, domingo 2 de este mes de junio, donde ya estamos iniciando otro mes más. Terminamos el mes de mayo, mes dedicado a nuestra Madre, la Virgen María. Y ahora, en este mes de junio, es mes del Sagrado Corazón de Jesús. Pues ojalá que tengas la oportunidad de poder conocer un poquito acerca de la devoción, que es lo que nos pide el Sagrado Corazón de Jesús, para que puedas así tenerla, ya que la siguiente semana, primero Dios, el viernes va a ser la solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús. En una de las revelaciones que le hizo él a Santa Margarita María Alacoque, le pidió que en toda la iglesia se celebrara una fiesta dedicada a su Sagrado Corazón de Jesús, aparte de las de todos los viernes primero, ser Día del Sagrado Corazón. Entonces, en el año tenemos una festividad exclusiva y es de categoría solemnidad, por lo tanto es misa de precepto. Entonces, va a ser en esta ocasión el próximo viernes 7 de junio, ya que varía en el número de la fecha después de Corpus Christi. Entonces a veces caen a la siguiente semana, a veces puede ser la primera y así todo. Entonces, para que puedas conocer acerca de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, las promesas y todo lo que conlleva los 9 viernes primeros del mes. Y al día siguiente, que sería el 8, es al Inmaculado Corazón de María, no categoría de solemnidad, pero sí como una fiesta donde celebramos el Inmaculado Corazón de María. Pues saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos siguen por la frecuencia 860 en la radio. Sábados y domingos desde las 3 de la tarde, por lo tanto pues nos toca compartir con ustedes aquí en este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y también saludamos a los que más tarde noche en la repetición van a escuchar este programa alrededor más o menos como de las 9 de la noche. Nos curamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver quiénes vamos a estar celebrando en esta semana. Ya empezamos, dijimos, el mes de junio, el 6º mes, por lo tanto, pues prácticamente casi estamos a la mitad del año. Si Dios lo permite, pues terminarlo, y si nos llama antes, pues al menos ahí vamos, poco a poco. Entonces, el día de hoy, domingo 2 de junio, celebramos a los santos Marcelino y Pedro, pero también a San Potino y los mártires de León. El día de mañana, lunes 6, San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. El martes 4, San Francisco Caracciolo. El miércoles 5, San Bonifacio. El jueves 6, San Norberto. El viernes 7, Beato Marcelino Champagne. Como no hay, aunque sea el de la fiesta del Sagrado Corazón, pero como dijimos, cambia en el número, por eso es de que no viene al menos como 7. Sábado 8, San Medrano Obispo. Repetimos, el día de hoy, domingo 2 de junio, los santos Marcelino y Pedro, y también San Potino y los mártires de León. El día de la mañana, lunes 3, San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. El martes 4, San Francisco Caracciolo. El miércoles 5, San Bonifacio. El jueves 6, San Norberto. Viernes 7, Beato Marcelino Champagne. Y el sábado 8, San Medrano Obispo. Pues muchas felicidades a quienes van a estar cumpliendo años, celebrando algo en especial en esta semana, la primera pues completita de este mes de junio. Vamos con el primero, día de hoy, domingo 2 de junio. Santos Marcelino y Pedro, primero. Y ahorita continuamos con los otros. El primero de estos mártires era un sacerdote muy estimado en Roma, y el segundo era un fervoroso cristiano que tenía el poder especial de expulsar demonios. Fueron llevados a prisión por los enemigos de la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron convertir al carcelero, a su mujer, a sus hijos y a varios prisioneros que antes no eran creyentes. Distinguidos por esto, los gobernantes les decretaron pena de muerte, disgustados por ello. A Marcelino y a Pedro los llevaron a un bosque llamado la Selva Negra, y allá los mataron cortándoles la cabeza y los sepultaron en el más profundo secreto, para que nadie supiera dónde estaban enterrados. Pero el verdugo, al verlos santamente que habían muerto, se convirtió al cristianismo y contó dónde estaban sepultados. Los cristianos fueron y sacaron los restos de los dos santos y les dieron honrosa sepultura. Después, el emperador Constantino
construyó una basílica sobre la tumba de los dos mártires y quiso que en este sitio fuera sepultada su madre, Santa Elena. Las crónicas antiguas narran que ante los restos de los santos Marcelino y Pedro se obraron numerosos milagros y que las gentes repetían: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchen nuestros clamores. Pues esta es una pequeña síntesis de estos dos que estamos celebrando el día de hoy, santos Marcelino y Pedro, pero también el día de hoy celebramos a San Potino y los mártires de León. Veamos. Uno de los documentos antiguos más impresionantes es la carta que los prisioneros sobrevivientes de la matanza de cristianos de León escribieron a las demás iglesias, narrando lo que sucedió a su obispo San Potino y a los valerosos mártires que prefirieron morir antes que renegar de su religión. Leamos con todo respeto y devoción lo que dice este documento tan antiguo, al cual un escritor calificó como la perla de la literatura cristiana en el siglo II. Dice así: es imposible narrar por escrito los terribles sufrimientos que llegaron a los seguidores de Cristo en la persecución de los tiempos de gobierno de Marco Aurelio en León, a causa del furor de los enemigos de nuestra santa religión. Empezaron por excluir del mercado y de los negocios a todo el que creyera en Cristo. Luego comenzaron a atacar a pedradas por las calles a los que pertenecían a nuestra religión. Los cristianos más conocidos e importantes fueron llevados a tribunales y condenados a prisión. Viendo el modo tan injusto como eran juzgados, un joven gritó en pleno tribunal: no estoy de acuerdo con que a estos hombres los condenen sin más ni más, sin permitirles ninguna defensa. El juez le preguntó al joven: ¿es usted también cristiano? Sí, lo soy, por gracia de Dios, respondió el muchacho. Inmediatamente fue llevado también a la cárcel. Y sucedió que en la cárcel eran tanto los sufrimientos y tan terribles las humillaciones que los demás cobardes empezaron a renegar de sus creencias. Y nosotros empezamos a sentir un gran temor de que por miedo a las torturas fueran a renegar varios más. Y entonces nos dedicamos todos a rezar con gran fervor, pidiendo a Dios que no permitiera que ninguno de los creyentes se fuera a alejar por miedo de las santas verdades de la fe. Y todos los días llegaban a la prisión más y más cristianos, acusados de un solo delito: el pertenecer a nuestra santa religión. Los enemigos de nuestra religión nos inventaron que nosotros éramos unos antropófanos, que comíamos carne humana y que celebrábamos reuniones nocturnas llenas de maldad. Y esto hizo que muchos del pueblo que antes nos estimaban se volvieran contra nosotros, y así se juntaron el odio popular y la crueldad de los que tenían la autoridad, y cebaron sus venganzas en todos los que proclamaban amigos de Jesús. El obispo Potino, a pesar de ser un venerable anciano de 90 años, fue arrastrado por las calles y llevado al tribunal. Delante del gobernador declaró que no es cierto que los cristianos eran antropófagos, que comen carne humana o que celebran reuniones nocturnas para cometer maldades, sino que en la Eucaristía comen el cuerpo santísimo de Cristo Jesús y se reúnen en vigilias nocturnas para rezar y meditar de la palabra de Dios. El obispo se declaró cristiano para siempre y le fueron golpeadas las manos y los pies hasta que perdió el sentido. Los llevaron luego a la cárcel y allá a los 2 días murió. Había una joven llamada Blandina, de quien todos teníamos temor de que por su debilidad natural sintiera miedo y renegara de la fe. Pero Dios le concedió un valor tan grande que, a pesar de que los verdugos quedaron rendidos de tanto darles azote, y su cuerpo quedó destrozado a fuetazos, ni por un momento dejó de proclamar su fe en Jesucristo. Un buen grupo de mártires, presididos por los fieles llamados Santos y Atalo, fueron presentados a las fieras para ser devorados, pero las fieras los respetaron. Entonces se dedicaron los verdugos a atormentarlos con toda clase de objetos martirizadores, pero estos atletas de Cristo demostraban cada vez más valor. Les declararon que quedarían libres si renunciaban a ser cristianos, pero todos proclamaron que querían permanecer fieles hasta el último momento a nuestra religión. Y sigue diciendo la carta: los mártires permanecieron llenos de caridad y de humildad, rezaban por sus perseguidores y declaraban que les perdonaban todo.
repetían la oración de San Esteban: Dios mío, no les tomes cuenta de este pecado. Y los que al principio sentían mucho miedo, al ver el ejemplo de los más valientes, fueron animando y llenando de valor. Llegó un médico muy afamado, llamado Alejandro, y empezó a animarlos a todos. El juez le preguntó: ¿es usted también cristiano? Sí, soy cristiano, respondió Alejandro. E inmediatamente lo llevaron también para atormentarlo. Un muchacho de solo 15 años fue atormentado atrozmente y no lograron que dejara de decir que amaba a Jesucristo. A una joven le echaron entre una red y la llevaron a la plaza a que la cornearan toros muy feroces, y ella murió gritando que amaba a Dios y creía en Cristo. La gente decía que nunca había visto una muchacha tan valiente. Y pues ellos son los que estamos celebrando el día de hoy. Los primeros santos, Marcelino y Pedro, y a los otros, San Potino y los mártires de León. Vamos con el día de mañana, lunes 3 de junio. San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda. Uganda es un país de África. Los padres blancos del cardenal empezaron a misionar en este país y pronto hubo muchos negros convertidos al catolicismo, y esta religión les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Y sucedió que el jefe de esta nación, llamada Muanga, tenía el vicio de la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio, José Macasa, se convirtió al catolicismo, le hizo saber al jefe que la Sagrada Biblia condenaba y prohíbe totalmente la homosexualidad, y que la llama una aberración, es decir, algo abominable que va contra la ley divina y que es totalmente impropio de la persona humana. Y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte, algo que va contra la naturaleza, y que los que cometen lo cometen no poseerán el reino de Dios. Esto indignó tanto al rey que ordenó asesinar a José Macasa el 15 de noviembre del año 1885. Y así, este llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otras de las causas del asesinato de José fue haber reprimido al rey por el asesinato de 2 misioneros. Al saber esta tétrica noticia, los demás católicos que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Mwanga quiso irrespetar a un jovencito llamado Mwafa, pero este le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo y que él se haría respetar costara lo que costara. Averiguó al rey quién le había enseñado al niño estas doctrinas, y le dijeron que era otro de los mensajeros que se llamaba Denis. Entonces el corrompido Mwanga mandó llamar a Denis y le dio muerte. Así, este jovencito llegó a ser el segundo mártir, San Denis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó: ¿eres cristiano? Y el niño respondió: sí, soy cristiano y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto, allá en un salón del palacio, el nuevo jefe de los mensajeros, Carlos Lwanga, que había reemplazado a San José Macasa, reunía a todos los jóvenes y les recordaba lo que enseña San Pablo en la Santa Biblia, que los que cometen el pecado de la homosexualidad tendrán un castigo inevitable por su extravío. Y les recordaba que homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona, sino un amor de concupiscencia, por el afecto que se sienta hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y cómo la Santa Biblia anuncia tremendos castigos para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús: al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Y después nos dice: con esas instrucciones de Carlos Lwanga, ya todos los jovencitos, mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda
quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma con un pecado de homosexualidad. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El rey tenía como primer ministro el terrible brujo Catiquiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se volvían cristianos católicos ya no se dejaban engañar por sus brujerías. Y entonces se propuso convencer al rey que debía hacer morir a todos los que se declararan cristianos. El cruel Mwanga reunió a todos sus mensajeros y empleados y les dijo: de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al Dios de los cristianos y dejen de practicar esa religión quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte. Y luego les dio una orden mortal: los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente, Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito, y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente, entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a la prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes, viendo que su muerte estaba ya muy próxima, pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí, en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca. El rey los volvió a reunir y les preguntó: ¿siguen decididos a seguir siendo cristianos? Y ellos respondieron a coro: cristianos hasta la muerte. Entonces, por orden del cruel ministro Catiquiro, fueron llevados presos a 60 kilómetros de distancia. 2 se desmayaron de cansancio y de sufrimientos por el camino y allí mismo fueron asesinados por los guardias. Después de haberlos tenido 7 días en prisión en estas lejanías, en medio de los más atroces sufrimientos, mientras reunían la leña para el holocausto, el 3 de junio del año 1886, día de la Ascensión, los envolvieron en estelas de junco muy secas y, haciendo un inmenso montón de leña seca, los colocaron allí y les prendieron fuego. Entre las llamas salían voces aclamando a Cristo y cantando a Dios hasta el último aliento de su vida. Por el camino se llevaron los verdugos a 2 mártires más, ya mayores de edad, el uno por haber convertido y bautizado a unos niños, San Matías Curumba, y el otro por haber logrado que su esposa se hiciera cristiana, San Andrés Cagua. Ellos se unieron a los otros mártires, de los cuales 17 eran jóvenes mensajeros, y en total murieron en aquel año 26 mártires católicos por defender su fe y su castidad. El cruel Catiquiro fue fusilado y echado a los perros unos años después en una revolución. El reyezuelo Mwanga fue derrotado por sus enemigos y desterrado a terminar sus años en una isla solitaria. Y los 26 mártires de Uganda, con Carlos Luanga a la cabeza, fueron declarados santos por el Papa Pío VI. Y ahora, en Uganda hay 1 millón de católicos. La sangre de los mártires produce nuevos cristianos. Santos mártires de Uganda, encomendamos a los jóvenes de nuestro tiempo para que sepan defender valientemente su pureza contra todos los corruptores y para que nunca jamás se dejen robar por nadie su fe católica. Pues fíjense, a ellos vamos a estar celebrando el día de mañana. Pues vamos con el día martes 4 de junio, San Francisco Caracciolo. Veamos. Ese santo nació en Abruzos, Italia, en el año 1563. Y como era de familia rica, había dispuesto a dedicarse al comercio y a la política. Le agradaban fuertemente el deporte y las fiestas. Pero a los 21 años le dio una enfermedad tan terrible a la piel que parecía lepra y todos creían que sería incurable. Entonces Francisco le hizo a Dios esta promesa: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Y cuando menos se lo esperaba, quedó curado de su enfermedad, de una manera tan admirable que muchos consideraron esta curación como un verdadero milagro. Entonces, nuestro joven cumplió su promesa y se dedicó a prepararse al sacerdocio. Se fue a Nápoles y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado
que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. Este trabajo le iba a ser muy útil para cuando más tarde fundara su comunidad religiosa. En el año 1588, un gran apóstol llamado Juan Adorno dispuso fundar una comunidad religiosa que dedicara la mitad del tiempo a la oración y la otra mitad al apostolado, y para esto mandó una carta a un tal Ascanio Caracciolo, pidiéndole consejos de este proyecto y proporcionándole que le colaborara. Y sucedió que los que llevaban la carta se equivocaron de destinatario y en vez de entregarla a Casnio, la entregaron a nuestro santo. Y él, al leerla, encontró que esta comunidad era lo que él había deseado por muchos años y se fue a donde Adorno, y entre los dos fundaron la nueva comunidad religiosa. Juan y Francisco hicieron un retiro espiritual de 40 días en un monasterio de camandulenses, en perfecto silencio y dedicados totalmente a la oración. Después de ayunar y rezar y meditar mucho, y de haber pedido insistentemente al Espíritu Santo que los iluminara, redactaron los reglamentos de la nueva congregación. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares y su reglamento tenía detalles como los siguientes. Primero, cada día alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo, ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Segundo, todo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. Tercero, los religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni altos puestos. Los dos fundadores se fueron a Roma y el Papa Sixto V aprobó la nueva congregación y les fue concedida una casa junto a la famosa Basílica Santa María la Mayor. Y pronto empezaron a llegarles muchos jóvenes con la aspiración de pertenecer a la comunidad recién fundada. Los fervorosos religiosos se dedicaban a predicar misiones por pueblos y veredas y a hacer apostolados en cárceles y hospitales. Tenían ciertos sitios apartados y solitarios para retirarse de vez en cuando a dedicarse a la oración y a la meditación. Al morir, su compañero fue nombrado nuestro santo como superior general de la congregación, pero él se sentía totalmente indigno y firmaba así sus cartas: Francisco el Pecador. Aunque había sido nombrado superior general, sin embargo, Francisco seguía haciendo su turno semanal para barrer las habitaciones, tender las camas de los huéspedes, lavar la loza de la cocina, como todos los demás. Las pocas horas que concedía al sueño las pasaba sobre una mesa o en las gradas del altar. Sus amados pobres sabían que siempre tenía algo para regalarles y muchas veces tuvo que salir por las calles de la ciudad a pedir limosnas para regalarles a los necesitados. En pleno invierno se quitaba su propio abrigo y lo regalaba a los más pobres. Los pecadores sabían que en el confesionario los estaba esperando todos los días un corazón inmensamente comprensivo. Los envidiosos le inventaron horribles calumnias y él callaba humildemente, dejando a Dios que se encargara de su defensa. Muchos le demostraban desprecio y otros se oponían agriamente a sus labores apostólicas, pero el santo lo soportaba todo con gran mansedumbre y paciencia. Nadie escuchaba jamás una queja contra los que lo hacían sufrir. Sus sermones trataban casi siempre acerca de la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros los pecadores, tanto que la gente lo llamaba el predicador del amor de Dios. Y no se cansaba de propagar en sus sermones la devoción a la Santísima Virgen. De vez en cuando, con la señal de la cruz, devolvía la salud a los enfermos. La gente se arrodillaba al verlo pasar por las calles. Fundó una gran casa religiosa en Nápoles que pronto se llenó de nuevos religiosos de su congregación. Fundó también casas en Madrid, Valladolid y Alcalá en España. En el año 1607 renunció a todos sus cargos y se dedicó a la oración y a la meditación, como preparándose para la muerte. Escogió como habitación un cuartucho debajo de una escalera en la casa religiosa de Nápoles, y allí varias veces lo encontraron en el suelo, con los brazos en cruz, en éxtasis, orando, mirando al crucifijo y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. El sumo pontífice le ofreció varias veces nombrarlo obispo, pero el santo, que había hecho juramento de no aspirar a altos puestos, no quiso aceptar, se sentía indigno.
En el año 1608 se fue hacia el santuario de la Santísima Virgen de Loreto y allí le permitieron pasar la noche orando ante la imagen de Nuestra Señora. Y en una visión sintió que su antiguo compañero Juan Adorno le decía: pronto nos encontraremos de nuevo en la eternidad. Al día siguiente amaneció con alta fiebre. Recibió los últimos sacramentos y después de comulgar por viático empezó a decir: vayamos jubilosos, vayamos jubilosos. Uno de los presentes le preguntó: ¿vayamos jubilosos? ¿A dónde, Padre Francisco? Y él respondió: a la patria celestial, al cielo para siempre. Y tan pronto terminó de decir estas palabras, le fue concedido su deseo y murió en santa paz, pasando a la eternidad a recibir el premio de sus muchas buenas obras. Era el 4 de junio del año 1608. Tenía apenas 44 años. Su cuerpo, después de muerto, despedía suaves fragancias que por 3 días llenaron aquel recinto. Señor, que también nosotros, después de una vida dedicada a tu servicio, vayamos un día a acompañarte a tu patria feliz en el cielo para siempre. Amén. Continuamos. Miércoles 5 de junio, San Bonifacio. Bonifacio significa el que hace el bien, un bienhechor. Es el apóstol de Alemania. Antes se llamaba Winfrido y había nacido en Inglaterra hacia el año 680. A los 7 años oyó a unos monjes que se hospedaban en su casa cómo era la vida de un monasterio y se emocionó tanto que obtuvo que sus padres lo dejaran irse a vivir y a estudiar al monasterio de Exeter. Allí se convirtió en el discípulo predilecto del abad Guidberto, que era un gran sabio, y al terminar sus estudios se le nombró director de la escuela. Tenía una especial habilidad para enseñar y hacerse entender, y una gran simpatía que le permitía hacerse amar de la gente, especialmente de sus discípulos. Desde que él empezó a ser director de la escuela, comenzó a crecer el número de alumnos, y el aprovechamiento y progreso de todos era muy notorio. A los 30 años lo ordenaron sacerdote y se dedicó con gran entusiasmo a la predicación. Sus sermones los basaba todos en la Santa Biblia, y este libro sagrado se convirtió para él en el deleite y centro de sus lecturas y meditaciones por toda la vida. Sin embargo, él sentía que su vocación era irse de misionero a otros países, y en el año 716, con el permiso de sus superiores, se fue con otro compañero a misionar a Alemania. Pero aquel país estaba en tremendas guerras civiles y en luchas con otros países, y él se dio cuenta de que todavía no había llegado la hora de llevar allí su mensaje. Además, si no iba con especiales poderes del sumo pontífice, no lo iban a recibir bien. Así que se devolvió a su país, Inglaterra. Sus discípulos lo recibieron gozoso, y para tener la seguridad de que no se les volvería a ir, lo nombraron abad del monasterio. Cuando murió el santo abad Guimberto, pero Bonifacio sentía que Dios lo seguía llamando a irse de misionero. Y en el año 616 se fue a Roma a pedir autorización al sumo pontífice. El Papa San Gregorio II le concedió plenos poderes para predicar y le cambió su nombre de Winfrido por el de Bonifacio. Al principio trabajó por 3 años bajo la dirección de Wigibrodo, pero cuando se dio cuenta de que este gran apóstol quería nombrarlo como su reemplazo en el obispado, se fue a otros sitios a misionar como simple sacerdote. Después escribió al sumo pontífice contándole los éxitos que había obtenido, y el Papa lo llamó a Roma para nombrarlo obispo. En el año 722 fue consagrado obispo, y el Papa Gregorio le concedió plenos poderes para toda Alemania y le dio una carta de recomendación, y al pasar por Francia recibió de Carlos Martel un documento sellado en el cual le concedía pleno poder para transitar y predicar en todos sus dominios, y así, con la autoridad de la Iglesia y del gobierno, se pudo dedicar con toda libertad a misionar libremente. Lo primero que se propuso Bonifacio en Alemania fue acabar con las supersticiones o falsas creencias que atribuyen a los seres materiales poderes que no tienen. Dice el árbol encantado. Una de las más fuertes supersticiones de los alemanes era el creer que un árbol inmenso que ellos veneraban tenía poderes divinos y que en sus ramas vivían los dioses. Bonifacio les dijo que eso era mentira, y para probarles que tal superstición era falsa, les anunció que tal día y a tal hora él mismo derribaría aquel árbol tan venerado.
Los paganos estaban asustadísimos, creyendo que apenas alguien se le acercara al árbol para tocarlo, los dioses mandarían un montón de rayos y acabarían con esos atrevidos. Pero Bonifacio y sus colaboradores se acercaron con sus hachas al árbol y en medio de un gran gentío, en poco tiempo, le derribaron por el suelo. Y no hubo ni rayos, ni truenos, ni fuego en el cielo. Y así, poco a poco, fue acabando con un montón de supercherías o engaños de las falsas religiones. Para Bonifacio, cada éxito logrado en el apostolado era una llamada para emprender nuevas obras misioneras. Y así, cuando lograba evangelizar una ciudad o una región, se iba a otro sitio a predicar el evangelio. Y por todas partes se encontraba a las gentes ansiosas de escucharle. Dios le concedía la buena voluntad de sus oyentes. Viendo que la cosecha apostólica era cada vez más grande y que los colaboradores que tenían ya no daban abasto con tanto trabajo, escribió a sus antiguos monjes de Inglaterra pidiéndoles que les enviaran refuerzos. Y la ayuda fue mucho mayor de lo que él esperaba. Empezaron a llegar grupos y grupos de monjes llenos de entusiasmo y fervor, y para todos tenía Bonifacio abundante trabajo de evangelización. La energía y el entusiasmo del santo resultaban contagiosos y aquellos misioneros multiplicaban sus fuerzas para llevar el mensaje del evangelio al mayor número de paganos. Así logró ir evangelizando a toda Alemania. Eran tantos los refuerzos que le enviaban que el santo tuvo que abrir 3 nuevos monasterios, y entre los colaboradores que llegaban de Inglaterra hubo 3 santos: San Luis, San Bruchardo y San Guilberto, y 3 santas: Santa Tecla, Santa Wilburga y Santa Lioba. En el año 731 murió el Papa San Gregorio II, y entonces su sucesor, el Papa Gregorio III, nombró arzobispo a Bonifacio y le concedió plenos poderes para fundar obispos por toda Alemania. Poco después el santo viajó a Roma y allá el Papa lo nombró delegado papal para toda Alemania. Con estos poderes Bonifacio fue fundando obispados y destituyendo a los sacerdotes que no tenían un buen comportamiento y gobernando con gran sabiduría a toda la iglesia de Alemania. Fundó también una famosa abadía o casa religiosa en Fulda, que llegó a ser el más importante centro para formación de monjes de Alemania, la abadía de Fulda. Favoreciendo por los plenos poderes que recibió del sumo pontífice y el nuevo gobierno de Francia, Pipino, emprendió Bonifacio una labor importantísima que consistió en reformar la Iglesia Católica en Francia, que estaba bastante relajada. Hizo reuniones de todos los obispos de la nación en el año 747 y allí se dictaron leyes muy sabias que acababan con muchos abusos. En premio de esto, el Papa San Zacarías se le dio el título de primado de Alemania y delegado apostólico para Francia. En una carta a sus amigos los monjes de Inglaterra les decía: si el sumo pontífice no me hubiera dado plenos poderes y si el gobernante de la nación no me hubiera ofrecido todo su apoyo, no había podido corregir los abusos que existían, ni llevar a tantos a cumplir exactamente las leyes de la Iglesia. Desde entonces, la Iglesia de Francia empezó una nueva era de fervor y de progreso. Sintiéndose anciano y agotado, pidió al sumo pontífice que le nombrara un sucesor y el Papa le nombró a su discípulo preferido, San Lul. Entonces Bonifacio se dedicó totalmente a predicar como misionero en los sitios más apartados y donde menos conocían nuestra santa religión. Y se fue a donde los Friones, un sitio donde nunca había penetrado un misionero y donde las supersticiones y las mentiras de las falsas religiones tenían muy engañados a sus habitantes. Al principio todo parecía andar muy bien y eran inmensas las multitudes que llegaban a escucharle sus sermones y sus clases de catecismo. Y entonces, el día de la fiesta de Pentecostés, en el año 754, dispuso Bonifacio hacer una gran ceremonia para dar el sacramento de la confirmación a muchos de los convertidos. Pero, preparándose para dar la ceremonia, apareció un grupo de paganos fuertemente armados y con ánimo feroz de atacar a los misioneros. Algunos de sus amigos quisieron defenderlo, pero él se lo impidió diciendo: ánimo, que al alma no la podrán matar. Y Bonifacio y 50 de sus compañeros fueron asesinados aquel día por los enemigos de la religión. Así, coronaban gloriosamente con el martirio en una vida dedicada totalmente a extender el reino de Dios. Era el día de la fiesta del Espíritu Santo.
Un sabio afirmó que Bonifacio ejerció más influencia benéfica en toda Europa que cualquier otro personaje de su siglo. A una gran valentía por proclamar las doctrinas católicas, una capacidad impresionante de trabajo, una simpatía desbordante que le ganaban los corazones y una humildad y sencillez que lo hacía amigo de todos. Alemania le había proclamado siempre como su santo patrono y nosotros le suplicamos que nos obtenga de Dios un entusiasmo semejante al suyo, para dedicar nuestra vida a hacer amar más a Dios y a lograr extender más y más nuestra santa religión. Pues a él lo vamos a estar celebrando el miércoles 5 de junio. Vamos con el último porque ya el tiempo se está terminando. Jueves 6, San Norberto, le que alcancemos. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania, cerca del río Rin, en el año 1080. De familia rica, planeaba dedicarse a una vida de comodidades y gozos, sin muchas aspiraciones espirituales. Pero yendo de viaje por un camino, un rayo asustó a su caballo, el cual lo derribó por el suelo, dejándolo sin conocimiento por más de una hora. Lo primero que dijo al volver en sí fueron las palabras de San Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por respuesta oyó las palabras del Salmo 37, apártate del mal y haz el bien. La conversión fue tan repentina y tan completa como la del apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Se retiró a una casa de oración a meditar y a hacer penitencia y se puso bajo la dirección de un santo director espiritual. Después de hacer los debidos estudios, fue ordenado sacerdote en el año 1115. Se propuso cumplir el Evangelio a la letra y enseñar esto mismo en sus sermones. Pero a las gentes les parecía muy exageradas sus palabras y demasiado austero su modo de vivir, y lo acusaron ante los superiores pidiendo que le quitaran el permiso de predicar. Entonces, Norberto se dio cuenta de que primero había que dedicarse a la penitencia y después sí darse a la predicación, y vendió todos sus bienes. Era muy rico. Repartió entre los pobres el dinero recolectado y se dedicó a vivir como un verdadero pobre. Andaba descalzo sobre la nieve, como sacrificio por los pecados. Después se fue en peregrinación a la ciudad donde estaba el sumo pontífice y le hizo una confesión de los pecados de su vida pasada y le contó los propósitos que tenía de dedicarse a predicar a la gente la conversión y la penitencia. El Papa Celasio II le concedió licencia para predicar por todo el mundo. Unos monjes habían abandonado un sitio llamado Premostratre porque les parecía demasiado estériles esas tierras y entonces el obispo se las ofreció a Norberto para que organizara ya una comunidad que él deseaba fundar. Y con varios compañeros se instaló en ese cuasi desierto y sus religiosos se llamaron los premostratenses. Como en esa comunidad se esforzaban por cumplir lo mejor posible el Santo Evangelio, esto le trajo muchas vocaciones y pronto ya tuvo Norberto 9 conventos de premostratenses en diversas partes del país. El Papa Honorario II aprobó la nueva comunidad, la cual se extendió por varios países. Y es aquí, vamos a dejarle porque ya se nos terminó el tiempo. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama.